Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues gracias. Antes de nada, gracias al equipo de Vínculo TIC por la invitación, por hacer que esto sea posible, a los patrocinadores y sobre todo a los que estamos aquí, ¿no? Que vamos a intentar divertirnos y a ver si podemos entre todos pues, aportarnos ideas y bueno, conocimiento. Bueno, pues tenemos un índice que primero vamos a hablar de una crisis mundial y cómo se ha replegado el mercado en cuanto al sector macroeconómico, cómo afecta eso en el repliegue del mundo tecnológico y cómo se ha ido ajustando. Daremos unos pequeños tips de pues, un plan de innovación que diferencia entre creatividad e innovación, cómo pensar nosotros en poder ser parte de esa creatividad para poder agregar valor a la institución, 3 casos de éxito, de los cuales puedo hablar porque he pedido permiso a los involucrados. En el caso de una caja de ahorros en España no puedo decir cuál es, pero sí dar las cifras, los datos, etc. Bueno, ¿cómo fue el año 2008? El año 2008 empezó lo que es la crisis y desde ese punto de vista pues el Producto Interior Bruto empezó a caer la liquidez, la solvencia de las empresas, la tecnología pasó de ser un commodity a una tendencia diferente y entonces pues se empieza a cambiar un poco el patrón de cómo la tecnología y el aspecto macroeconómico nos empieza a afectar. Hay empresas importantes que empiezan a generar valor en el mercado y otras tendencias y estas son las empresas que según Forbes pues, son las más innovadoras en el 2008, las 10 primeras de las 50 del mundo. Si podemos ver, pues hay compra de empresas, el mundo va pues, hacia el mundo verde, podemos ver que todavía hay empresas del sector industrial, hay empresas de tecnología y otras empresas están diversificando, como puede ser Sony o como puede ser Microsoft, que empieza a ir a otros sectores, ¿no? Si vamos al siguiente año, pues seguimos viendo que la economía, pues nos imaginamos, nos ponemos a acordar hace 3 años, los créditos y la liquidez de las empresas empiezan a caer, el Producto Interior Bruto y la demanda agregada empiezan a verse afectadas, la crisis ya empieza a ser un hecho importante y eso influye en que la inversión en tecnología pues bueno, repercuta en servicios, en productos y en lo que es el mercado. El desempleo empieza a ser un factor importante al aumentar, empieza a haber despidos, empieza a haber reestructuraciones, repliegues en el mercado, la economía empieza a afectar de otra forma. De hecho, la empresa más innovadora es el equipo de Obama, como las redes sociales te empiezan a dar información para que tú sepas lo que tienes que decir a tu público efectivo, tu target lo tienes muy claro y entonces lo tienes incluso diversificado y segmentado por cada uno de las respuestas que necesita cada una de esas personas. Es como una personalización. Por ejemplo, podríamos hablar de que una empresa china como WuXi Pharmatech, que es la 8ª de este año, pues compra una empresa en Estados Unidos y empieza a cotizar, empieza a probar sus medicinas para ver cómo funcionan en Estados Unidos y luego incluso poder llevarlas a China, donde el mercado potencial pues, es mucho más grande, ¿no? Amazon empieza a diversificar sus productos, que luego será comprada por Google, y bueno, pues el sector de la innovación y de la tecnología pues, sigue siendo un poco orientado a servicios, hay empresas de tecnología, pero en el año 2010 empieza ya a cambiar bastante el panorama. La crisis es un hecho, ya sabemos cómo está la situación macroeconómica por ese momento, hay bancos con muchos tóxicos, financieros, el patrón ha cambiado y la macroeconomía está afectando no solamente a la inversión, sino al Producto Interior Bruto, a la balanza de pagos, no hay gasto, no hay consumo, no hay inversión, las familias no tienen ahorros, es decir, el panorama pues, es bastante triste. Sin embargo, por ejemplo, hay empresas como Apple, que saca el iPad, y creo que no es un producto barato, creo que compró, arrasó en el mercado, y eso nos dice un poco de cómo las tendencias del patrón están cambiando. Es decir, empiezan a formarse nichos de cosas aspiracionales o de cosas retadoras, ya no son tendencias, ya no son necesidades, las empresas empiezan a cubrir servicios que son de unas nuevas tendencias, que son cosas estratégicas y que son ideas que se tienen que desarrollar, y hay empresas jóvenes, que es lo que vemos en el panorama del 2010, no hay empresas muy grandes que tengan más de 10 años, quitando el caso de Novartis, pero si nos fijamos en las últimas empresas, lo que es Walmart, HP, First Solar, es toda la tecnología de la sustentabilidad. Llevan años trabajando en la economía verde y entonces lo que estamos viendo es que la penetración del mercado hacia ese sector es importante.
Pero no estamos viendo empresas industriales, empresas antiguas que sus patrones nos sigan dando productos y servicios. Ahora ya son estilos de vida, más que tendencias o necesidades que cubrir. En el año 2011 seguimos viendo empresas del sector de la tecnología, de servicios, y bueno, pues empiezan a verse cómo esas necesidades, esos estilos de vida han cambiado. Podríamos decir que las empresas más jóvenes como Apple, Twitter, Facebook están pues generando unos estilos de vida diferentes, y cómo los que son servicios por Internet están generando que la gente vaya por ese sector. Es decir, podemos tener juegos en línea, podemos tener televisión en línea. Las empresas chinas, por ejemplo, siguen destacando, como Dow Information Industry, que genera la computadora más grande del mundo, que incluso le da servicio a la NASA en algunos casos. Y lo único a destacar que cambia un poco son los servicios hacia la farmacia, hacia la medicina, con una red de Hipócrates que tú la puedes pagar, es de pago, pero tú puedes poner tu expediente y hablar con otros doctores o con otros pacientes de tu caso. Bueno, en el año 2012, pues hay que destacar un poco lo que decía antes Rafael. Square es una empresa que ha revolucionado la forma de pago. Tú llegas a Nueva York, te vas a la Gran Manzana y tú pagas con una tarjeta de crédito, en ese momento te llega la transacción, tú puedes decir cómo la pagas, en cuánto tiempo, y eso genera un estilo de vida diferente. Y estamos hablando de que es tecnología con una tarjeta. Tú tienes la disposición de efectivo, pagas de otra manera. Es un cambio de patrón también. Empezamos a ver empresas como es Life Technologies, que es genética, y hay servicios médicos, seguimos viendo la tecnología verde y servicios de televisión como HBO, pero si vemos, el patrón ha cambiado. Los nichos son atendidos de otra forma. Si pudiéramos hablar entre todos, estas preguntas serían muy divertidas. ¿Quién tiene de aquí algo de... O sea, ¿quién tiene presupuesto asignado directamente para gastar? ¿Hay alguien que tenga presupuesto? No hay nadie. Nadie tiene presupuesto. Entonces, ¿quién puede invertir en innovar? Es decir, dentro de lo que tú puedas innovar, si lo pierdes, pasa algo. Ni siquiera tenemos un presupuesto asignado para hacer eso. Y entonces el mundo, en una recesión, en una crisis tan grande, se ve afectado. Es decir, el patrón, si vemos en el resumen, estos son unas gráficas que son impresionantes. Esta gráfica yo creo que es de las peores que se pueden ver. Es una gráfica ascendente y es de las que no da beneficios. Es decir, si la vemos nos creemos que es buena, pero es una gráfica de desempleo. La línea roja es de los países que son desarrollados y podríamos decir que es ascendente y podríamos decir, bueno, por ejemplo, México se encuentra en los de vías de desarrollo según la OCDE y The Economist y es la misma tendencia, pero eso no es bueno porque tendría que verse en contraposición, tendría que ser hacia abajo, porque si el mundo desarrollado va hacia arriba en esa tendencia y México se está comportando igual, eso significa que no ha mejorado, que no ha sido capaz de crear, que no ha sido capaz de generar más empleo, una economía mucho más desarrollada. En cualquiera de los casos, pues, yo creo que no hay que ser un gestor de fondos para analizar estos gráficos. Esta, por ejemplo, es bastante palpable. Brasil y Estados Unidos tienen un crecimiento en importaciones y, bueno, pues, México se ve, por ejemplo, pues bastante dañada por todo lo que ha pasado en la economía, ¿no? Resumen, cada vez que hay una crisis económica, lógicamente la inversión se ve afectada y las empresas, por lo tanto, por ende también. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto al patrón de conducta que ha pasado con la crisis? Si no inviertes, te quedas estancado. Si te quedas en tu mantenimiento, en tu cuota de mercado, de clientes, de conocimiento, en lo que tú sabes hacer y no diversificas, tampoco mejoras, te estancas. Luego hay empresas que han invertido y tampoco invertir significa que te vaya a ir bien. Entonces decimos, bueno, entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿no? Pues el patrón, desde luego, que sí que funciona es la diversificación. Todas las empresas jóvenes que han diversificado les ha ido bien, porque no han diversificado, o sea, no han adquirido su dinero en inversión y han dicho, vamos a mantener lo que ya tenemos. Eso no le ha funcionado a ninguna empresa, sino que han diversificado hacia otro sector o incluso perdiendo cuota de lo que ya tenían, adquirir cuota diferente. Entonces van diversificando incluso cuotas, no solamente lo que hacen, sino lo que les es el input. Los nichos de mercado son difícilmente atendibles, pero muchos son aspiracionales. Y como son nichos, pues empiezan a ser atendidos de otra forma. Eso cambia el patrón de lo que los servicios y productos que dan las empresas.
La verdad que no hay un patrón en cuanto al conocimiento que tarde o temprano tendremos que ver. Si vemos lo que pasaba en el 2009, pues claro, sabemos lo que ocurrió. Pero lo que va a ocurrir es que el repliegue del mercado tiene que llevarnos a entender otra forma de poder ser creativos en las empresas, de poder agregar valor y no solamente quitar, o sea, es una llamada de atención a la innovación, no solamente se trata de recortar gastos. Eso también puede ser un error. O sea, lo que hay que intentar es, por lo menos, ser creativo en la operación que ya tenemos, no mantenerla, sino intentar que sea disruptiva, que sea diferente. Eso es agregar valor por dentro y eso nos puede dar mucho valor. Bueno, pasamos a la segunda parte de la presentación. Lo que es la innovación, todo el mundo la llevamos dentro, ¿no? Pero también tenemos creatividad. Entonces, ¿cómo hacer una diferencia entre una cosa y otra? La innovación puede ser un cambio, puede ser algo disruptivo o no, pero la creatividad es algo que nosotros podemos utilizar por el bien de nuestros compañeros, por el bien del mercado, por el bien de la institución. Por eso digo, si no tenemos dinero en inversión y el mercado se ha replegado, por lo menos intentemos ser creativos, intentemos ser colaborativos de otra forma. Muchas veces lo que ocurre es que nosotros cuando estamos intentando ver otra cosa diferente, nos cuesta, nos resistimos. Incluso si alguien nos viene y nos dice, creo que podríamos hacer este proceso de otra forma, nosotros muchas veces nos sentimos a veces atacados, es decir, es un cambio de mentalidad lo que tenemos que hacer. Esa resistencia, desde luego, no nos beneficia ni beneficia a los demás. Y la creatividad está ahí dentro. Decía Charles Darwin que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y por eso hay empresas que se han adaptado muy bien, vengan las que vengan. Bueno, ¿a quién no le apetecería tener este escenario en su empresa? Da igual del sector que seas. Procesos, productos, servicios, bueno, te vas a la cama y la verdad no sufres nada, pero por cómo se va dando el mercado, las regulaciones, los clientes, los productos y cómo vamos atendiendo la demanda interna y externa, pues esto es lo que nos suele pasar en la empresa, ¿no? No sé si alguien quiere buscar la pelotita, pero se va a volver loco. Yo creo que hay un punto importante en lo que es la innovación y la disrupción. Colaborar significa muchas veces poder agregar valor. Hay gente en las empresas que lo que es un proceso, un subproceso, lo sabe tan bien que sería la persona que mejor nos podría decir con qué elementos, incluso muy baratos, muy económicos o que están dentro de la empresa y se pueden cambiar de forma muy rápida, podríamos mejorar. Estas son cosas que hay que tener por dentro. Esa es parte de la creatividad y al fin y al cabo lo que genera es una innovación y un valor añadido. Podríamos poner los ejes de la innovación en cuanto a productos, personas, servicios, pero hay que pensar que a veces el largo plazo es fundamental porque tú puedes tener una idea que a lo mejor ahora la empresa no puede hacerla, pero ¿qué tal si nosotros ponemos un granito de arena y luego hay un compañero, un proceso, una normativa que nos ayuda a seguir desarrollando ese proceso? Es decir, cada uno tenemos que ir agregando poquito a poco para ser disruptivos en el cambio. Y al fin, si agregamos valor, la empresa va a ir bien, o nosotros estaremos mucho más eficaces en lo que es la rentabilidad de la empresa. Si nosotros hacemos un plan de innovación con lo que sería pues, una mesa, un comité de innovación, donde entran todas las empresas, o sea, todas las ideas de la empresa, que pueden ser parte de los clientes, el cliente interno, los compañeros, los jefes, la competencia, el mercado, las tendencias, y luego haces como si fuera una oficina de proyectos, es decir, haces la rentabilidad de la idea, ves si te va a dar una sustentabilidad, si es a largo plazo. A lo mejor tú puedes decir, esto no me da dinero, pero sí me hace diferente, o sí me ayuda en el branding. A lo mejor son ideas que en un año puedes tener 150 ideas y solamente puedes desarrollar por falta de recursos 15. Pero a lo mejor hay ideas muy concretas y muy pequeñas que a lo mejor de forma muy rápida nos podrían dar y de forma muy económica muchísima diferenciación o hacerlas en el largo plazo. Es decir, para hacer esta idea que son 8 pasos, 8 procesos, voy a hacerlo a 3 años. Y eso es ir preparando a la empresa también para agregar valor. Porque luego pues tenemos un montón de ideas, pero cuando nosotros tocamos partes de la empresa que no son verticales y son horizontales, a lo mejor estamos tocando cosas que luego requieren de otro punto de economía. Es decir, si yo quiero hacer algo en la empresa que es importante y que puede ser muy diferenciación, a lo mejor normativa necesita meter, por ejemplo, vamos a poner algo para entendernos, un software para controlar ese proceso. Y eso es otra inversión adicional, eso hay que tenerlo en cuenta. No se me duerman, ¿eh? Yo creo que la innovación es un punto que, siguiendo lo que estábamos hablando antes,
hay que saber hacerlo desde el punto de vista de un plan estratégico. Es decir, la innovación no es algo que podamos hacer como ideas y ya está. Es decir, hay que sentarse, tocar todas las divisiones y todas las áreas de la empresa para poder generar lo que es un embudo que genere unas ideas que hagan que haya una contraposición. Es decir, si hay una inversión tiene que haber un output después. No solamente es hacer una idea por hacer una idea. Si nosotros queremos hacer servicios en el largo plazo y queremos agregar valor, tenemos que ser tenemos que ser capaces de generar un ecosistema, es decir, en las personas, en los servicios, en el soporte, en la calidad, en la postventa. Es decir, no solamente tenemos que enfocarnos a nosotros mismos, sino ser una rama de un ecosistema que sea colaborativo, para que toque todas las partes de la empresa. Hay dos puntos importantes, sin duda, en lo que es un plan de innovación. La implicación de la alta dirección es la parte más importante. Es decir, tiene que ser parte de la cultura, de los valores de la empresa, porque es el plan estratégico. Y luego hay una participación de todos. Esa cultura, esos valores son los que tienen que hacer que la dirección se tenga que poner incluso las pilas, porque muchas veces eso viene de ideas de la gente, no de los propios directores. Entonces hay que hacerlo todo a largo plazo para generar una semilla. Voy a dar unos consejos, que lo primero, pues, no ir muy rápido, porque pues, a veces hacemos las cosas mal, ¿no? Y siempre tener un plan de escape. Lo primero que habría que preguntarse es, tenemos 1 millón de pesos para invertir en algo, que es un proceso de innovación. Vamos a verlo desde el punto de vista de investigación y desarrollo. ¿Qué ocurre si lo perdemos? ¿Pasa algo? Porque es 1 millón de pesos. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y luego, si lo hacemos mal porque no hemos tenido en cuenta algo, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, es dinero, es inversión. No está ahora mismo el momento macroeconómico como para hacer cosas por hacer. Eso ya se ha acabado, eso ya no es parte del patrón. Si nosotros queremos llegar a los clientes, podríamos decir, bueno, yo hago pues, cualquier proceso de innovación, no creo que las personas de la última fila puedan escucharle, pero si en un momento con una cosa tan sencilla podías llegar a 3 filas, ahora puedes llegar a 15. Y esto creo que no se le ocurrió a una gran empresa, esto debió ocurrírsele a cualquier persona, porque hay cosas que son de sentido común. Los individuos son súper importantes, pero yo creo que Messi no puede sacar el córner y rematarlo, ¿no? Y Casillas no puede estar parándole los penaltis y luego... Es decir, creo que el conjunto es lo más importante, estar todos unidos. Hay cosas que son verticales, horizontales, pero al fin y al cabo, para hacer un plan de innovación tiene que ser transversal, que toque a todas las áreas del... O sea, desde la alta dirección a las personas e incluso a los proveedores. Todo es parte de un plan de innovación. Si nosotros no participamos en él, no somos capaces de agregar valor, pues podemos tener, pues bueno, pues hacer que nuestra empresa no continúe, no sea mejor. Si nosotros vemos todo este punto desde la individualidad, puede que destaquemos como individuos, pero lo importante aquí, es que nosotros seamos capaces de que nuestras ideas lleguen al mercado, que no solamente sea algo como yo fui el que di la idea, no, esto tiene que ser algo para que lleguemos a todas partes. No está el mercado ahora mismo ni las empresas como para poder llegar con la innovación a muchas partes, pero sí tenemos que intentar, en la operación que ya tenemos, ser creativos e intentar agregar valor. Hay muchas formas de innovar, si nos damos cuenta. ¿No? Y esto depende de nosotros, ¿no? Para no sentirnos como le pasaba a Neo en la madriguera, pues esto es una cuestión individual. Pero para ser individual y para poder agregar valor, lo tenemos que dar a los demás. No tiene que ser algo, no tiene que haber vergüenza, tiene que ser colaborar. Bueno, voy a explicar 3 casos, voy a intentar ir lo más rápido posible. Creo que hay cosas aquí que a lo mejor luego en la mesa redonda podríamos exponer, y si hay alguna duda, pues la trabajamos. Cuando yo llegué en el 2009 a coincidir, era una empresa que tenía una Sofol, que iba a convertirse en Sofipo, tenía 200 empleados, 21 sucursales, ahora tiene 66, casi 1000 empleados, tuvo un crecimiento y una expansión enorme, muy agresiva. Yo cuando llegué, pues lo primero que me dijeron es que tenía que buscar un core bancario. Y eso son muchísimas cosas, no es una contabilidad de cartera, eso repercute, mucha gente lo sabrá, en muchísimos puntos. Con el plan de expansión tan grande que había, no daba cabida a que cualquier divisional o cualquier gerente pudiera agregar valor con la tecnología, no había tiempo. Entonces se hizo un plan para buscar un core bancario que al final lo que consiguió es que IT es el que hizo un plan estratégico de productos, servicios, de lo que íbamos a sacar al mercado, y sí que fue un aliado estratégico. No solamente fue de eso, sino de inversiones, cómo lo vamos a hacer en el tiempo y qué quiere cada divisional, qué quiere la dirección y cómo vamos a encontrar ese camino, ¿no?
Bueno, todo el mundo sabe lo que es un core bancario más o menos. Entonces, pues bueno, todo el mundo lo que quería ahí en la empresa era el core bancario mejor, el más rápido, el más flexible, el que está basado en SOA, las últimas tendencias, pero cuando ves los precios, pues entonces ya no todo el mundo lo quiere, ¿no? Si nosotros miramos un core bancario y lo quiero poner rápido, puedes dejarte muchas cosas en el camino. Y si se trata de una sociedad financiera popular que luego va a pasar a banco y luego va a ser banca múltiple, es decir, hay que atender cosas ahora y hay que atender cosas en el futuro. Entonces vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo se hizo este proceso? Bueno, se empezó a ver cómo estaba funcionando el mercado, se empezó a ver cómo funcionaba el microcrédito en otros continentes, cómo funcionaba la captación, bueno, todo. Y bueno, pues empezaron a quedarse, pues algunos destacaron más que otros, ¿no? Bueno, estos son todos los módulos que tiene un core bancario en general. Y estos son los que había que poner inicialmente, sucursal, cajeros, todo lo que es recuperación, cobranza, mora, riesgos, todo análisis de la información. Podríamos estar horas aquí hablando de pequeños detalles de todo lo que hay que poner. Y luego pues hizo una segunda fase. Pero esto es como la carta de Reyes Magos. Cuando tú vas a los socios, que son los que tienen que aportar el dinero, y das esas cantidades, pues realmente es muy difícil de convencer, es lógico. O sea, si nos pusiéramos en su papel, pensaríamos igual. Hicimos un esquema inicial. Tenemos una parte de auditoría y de contraloría que siempre es mandatorio, o sea, es un must, hay que ponerla, hay que tenerla, ¿no? Tenemos una parte de originación, que es como un front, y una parte detrás, que es como el back. Es decir, no voy a descubrir la pólvora ni la rueda, todo el mundo sabemos cómo funciona esto. Pero hay una forma de llegar con el call center o con servicios, o lo importante aquí es cómo originar, o con qué velocidad tenemos información del cliente, o cómo podemos llegar mejor con servicios. Se hicieron como dos partes diferenciadas, una, lo que es la originación, estamos hablando de créditos, de microcréditos y productos de pasivo de captación y de ahorro. Entonces, si tú tienes que aportar, o sea, tienes que tener remesas, chequera, pago de servicios, tienes que tener una originación rápida, flexible, porque estás en 5 localidades diferentes, en 5 regiones muy distantes, tienes que poder llegar en tiempo real, tienes que intentar ser capaz de ser rápido, ¿no? Y luego pues tenemos lo que es la parte de contabilidad, de cartera, la contabilidad financiera, contable del banco, ¿no? Luego tenemos cajeros, puntos de venta. Entonces, ¿qué se hizo? Se enfocó a dos partes diferentes. Se puso un CRM. ¿Por qué se hizo un CRM? Para tener una visión de todos los referidos, de los prospectos, de las oportunidades, y todas enfocarlas a una estrategia, hacia cómo coloco, hacia cómo vendo, hacia cómo ser más rápido, qué estrategia tengo que tener este mes. Si tengo una visión inicial 360 grados del cliente, me estoy ahorrando muchos pasos. Y luego se hizo un proceso de innovación bastante fuerte, costosa. Lo que se hizo fue, en el mismo ERP, se puso la contabilidad de cartera y la contabilidad financiera del banco. Y en esa parte se metieron los cajeros y los puntos de venta. Es decir, toda la transacción directamente iba a su asiento contable. Es decir, eso te daba un tiempo real y eso te daba una adquisición de poder en cuanto a la información. Esto es muy conceptual. Ahora veremos cómo se hizo. Luego se hizo una parte, podríamos decir, más operativa de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahí tenemos una leyenda donde se ven lo que son las integraciones de información y lo que son los ahorros por esas integraciones. Si lo haces, si tú negocias con un CRM, por ejemplo, todos los módulos en el largo plazo, tienes posibilidades de ser sustentable tanto en las inversiones como en poder hacerlo en cuanto a los servicios que tú quieras dar. Es decir, si no te quieres enfocar al call center, pues hay un módulo de telemarketing, no te hace falta, ¿no? Pero sí es importante ver que a lo mejor dentro de un mes o dentro de 6 alguien lo va a pedir, lo vas a tener que tener en cuenta como parte de la estrategia. Y cuando llega enero y se hace el plan estratégico, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una inversión, es un tiempo. Este fue el escenario final que como quedó. Se hizo disrupción en cuanto al CRM porque toda la originación pasa por ahí. Se orquestó a través de capas SOA y se hizo un RP en donde luego tesorería tenía el input y el output de todas las transacciones, de todos los movimientos contables y financieros de la empresa. Sabíamos la cartera vencida al día, sabíamos la cartera morosa, los tratamientos que teníamos que dar. Y esto generó un guardavalores de información muy importante en cuanto a la originación, en cuanto a la digitalización. Todo se hizo de una forma por fases, en la cual había que llegar a una oficina sin papeles, como un ahorro también económico. Nosotros tuvimos un problema aquí que fue muy importante. Nosotros teníamos proceso de sociedad financiera popular que queríamos ser para banco para luego ganar tiempo al pasar a banco.
Cuando tuvimos que hablar con las personas que nos iban a ayudar a implementar, sin duda lo que tuvimos que hacer es pensar qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso es en lo que se trabajó en procesos. El proceso puede ser más efectivo, puede ser más rápido, pero lo que tienes que ser capaces de implementar, no lo que haces, sino lo que quieres. Entonces, por eso también te da una sustentabilidad de ganar valor en el futuro, porque tú dices, bueno, ahora yo lo hago así, pero si lo quiero hacer mañana de esta forma, ¿qué flexibilidad o cómo voy a invertir? ¿O voy a tener que reprocesar demasiado? Esto fue un punto muy importante. Perdón. Cuando se hizo un estudio de todos los proveedores, se empezó a hacer un estudio por módulo. Tuvimos una primera cotización. Luego se empieza a hacer una matriz técnica, un RFP interno, se empieza a hablar con los divisionales, luego con los gerentes y luego con la gente que ejecuta la operación. Empiezas a ver si cumple o no los procesos. Empiezas a ver con la dirección general qué es lo primero que quieres, cuál es la estrategia, a dónde te vas a enfocar, cómo quieres llegar al cliente, qué productos vas a sacar, si quieres tener un back office menos con inversión y más en el front office. Entonces empiezas a desgranar qué es lo que quieres y en qué tiempo, porque todo pues, no se puede a la vez. Entonces eso te da un plan estratégico en tiempo y a la vez de inversiones y de por qué lo quieres hacer así, luego hay que volver a negociar con los socios. Empiezas a ver qué cumple, qué no cumple en el tiempo, a veces hay que adquirir un módulo y hay que ponerlo, aunque no lo vayas a utilizar para que otro funcione. Es decir, la complejidad fue grande. Empezó a haber unos puntos de una matriz comparativa, empezaron a verse cuáles sí, cuáles no. Empezó a hacerse un ROI, ya cuando se tenía más definido un poco el proceso y el proyecto cómo va a funcionar, y ese ROI se tenía que ver prácticamente cada vez que se negociaba el RFP o cada vez que se daba una granularidad de qué es lo que queremos en el tiempo. Te empiezan a salir puntos, semáforos, empiezas a hacer un FODA de todos los puntos para ver si realmente es bueno o no es bueno, si la inversión que te va a dar. Es decir, la complejidad empieza incluso a cambiar. Este proyecto cambió el organigrama de la empresa, la estructura, porque ahora mismo tienes unas personas haciendo unas cosas, pero luego cuando vayas a hacer otras, ¿qué vas a hacer con esas personas? No se trata de correrlas, se trata de reconvertirlas. Entonces hay gente que la tienes que meter en el proyecto y gente que la tienes que capacitar. Hay gente que le tienes que hacer una gestión del cambio, una gestión del conocimiento diferente para que puedan ser accesibles a ese cambio, a esa flexibilidad que estamos buscando. Si, por ejemplo, nosotros viendo este cuadro, si la persona de capacitación llama por teléfono de procesos de negocio para decirle cuándo va a ser la capacitación, puede que funcione, haya un teléfono descompuesto. Es decir, hay que ser muy hermético, hay que tener una gestión de la comunicación buena y del cambio. Es decir, esos procesos, cuando vengan, ¿cómo nos van a afectar? No podemos resistirnos, es lo que decíamos antes. Esto provocó al final, una vez que ya se tenía claro cómo se iba a hacer en el tiempo, toda la inversión y todos los módulos y los servicios, esto generó una estructura de IT muy centralizada. Nosotros podemos tener la visión y la misión de la empresa, pero IT tuvo que hacer su misión y su visión, poner los objetivos y la estrategia, y poner los procesos y los proyectos en el tiempo. Si nosotros vemos la gestión de la demanda según el gobierno de IT, pues bueno, pues nos tenemos una gestión de portfolio en cuanto a lo que quiere el negocio, y nosotros tenemos que dar por un lado la operación y por otro lado la inversión. Y son cosas que van de la mano, pero no son, o sea, uno es el día a día y el otro es cómo lo vamos a hacer en el tiempo. Esto lo que dio fue un cambio completamente diferente. Es decir, nosotros podemos ver que la operación, que está a la izquierda en la segunda por abajo, es la parte más importante porque el flujo parte de la operación. Aquí lo que hubo fue un cambio, es decir, las dos tenían que ir de la mano. Por eso se concretó la operación y la tecnología desde el mismo ámbito. Las dos iban a la vez. Y eso lo que repercutió es en que la operación se hiciera de una forma puntual, poco a poco, sin que fuera disruptiva en cuanto al cambio, pero sí se podía hacer de una forma orgánica, poco a poco. Y todo con un círculo de mejora continua. Esa calidad hizo que toda la inversión, porque aquí lo importante solamente es, bueno, ya me han dado el producto que quería para poner desde tecnología esto realmente era lo que esperábamos, es lo que queríamos, se ha hecho como queríamos, eso es de lo que se cuida. Bueno, si partimos de la izquierda es enero y al final estamos en diciembre, el core bancario se quedó en el centro como una parte importante y se empezaron a fortalecer las áreas de cobranza y empezó a hacerse el RP desde recursos humanos y nómina para que no fuera tan disruptivo, porque a la vez pues había que operar, la empresa estaba creciendo, pues al año eran 250 personas nuevas, eso genera muchísimo trauma interno, es muy difícil. En el siguiente año, pues bueno, dio la casualidad de que
se acababa la amortización de las computadoras y se decidió hacer una inversión en terminales y también, pues bueno, se cambió el Office por el OpenOffice. Estos son puntos para decir que hubo ahorros porque tenías la oportunidad de hacerlo, pues se hizo una innovación ahí. El core bancario seguía en proceso, pero el ERP empezó a desgranarse como la parte central. Ya teníamos parte de recursos humanos y nómina, entonces empezó a hacer toda la bancarización y transaccional hacia la contabilidad. Ya se unificó la contabilidad de cartera con la tesorería y con la contabilidad financiera. Y en el año 2013, pues bueno, pues ya se trata de consolidar una vez que has puesto todo y que las inversiones han ido en tiempo. Si se ha cumplido todo, pues ya solamente es un balance scorecard, hacer una oficina de procesos y consolidar. Puedes poner servicios adicionales, correo, tarjetas de crédito, etcétera. Pero ya tienes completamente la inversión del plan estratégico que tú querías. Aquí lo importante, perdón, era pensar cómo convencer a cada uno de las personas que tenían gerencia en la empresa de cómo su producto no es lo primero y cómo a lo mejor hay otro orden de las cosas. Entonces, IT fue el aliado perfecto. Es decir, cada uno se dedicó a lo que tenía que hacer, comercial a comercial, recuperación a recuperación, administración a administración, y tecnología fue la que puso un poco el orden. Yo creo que muchas veces sí que, si nos enfocamos al negocio, podemos tener la fortuna de ayudar muchísimo a desde tecnología, porque a pesar de la crisis hay un tema que hay que reconocer. En lo único que se va a invertir es en tecnología. Entonces, al final nos está cayendo una parte súper importante de responsabilidad, entonces hay que enfocarla más hacia cómo nos va a costar poner eso en funcionamiento. Voy a hablar de un caso de éxito de Nissan, Panacredit Tech Provider. Cómo Nissan ha cambiado sus procesos y ha conseguido dar en un solo día un crédito y un automóvil, ¿no? Bueno, Panacredit es una empresa que Nissan contrató para hacer su originación y luego se apoyaron en otra empresa que se llama Tech Provider para documentar eso y para hacer el proceso de una forma súper ágil. Nissan tiene una operación muy grande y a veces le costaba para poder dar un crédito y un automóvil a lo mejor 8 días. Pero cómo agilizar esto, cómo ser disruptivos, cómo romper más la cuota de mercado a tu favor. Bueno, se agilizaron una serie de tareas que son el buro de crédito, el scoring, la digitalización, el control de expedientes, la optimización en los procesos de autorización de crédito. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, ¿cómo funciona el proceso de Nissan ahora? De cómo funcionaba antes. El punto de distribución tiene firmado del cliente su proceso de crédito y entonces empieza a documentar todo. Lo digitaliza y eso queda en una plataforma que tengo por aquí, ahí está, donde te va diciendo el estatus de cada uno de los documentos que tienes que aportar para que te lo den. Tú vas y dices, quiero este auto blanco, y si tú llevas la orden, firmas la autorización, te miran el scoring, te hacen... Con estos documentos que son muy sencillos, te lo podrían dar en 2 horas. ¿Por qué? Porque antes lo que había era capturistas y había mucho reproceso, había mucho workflow manual. Ahora, con un dispositivo, en prácticamente 10 minutos tienes toda esta documentación digitalizada y la tienes bien. Mientras tú estás haciendo el punto de venta, por detrás los analistas lo que están viendo es si la firma concuerda, si realmente el scoring está funcionando y el crédito también. Si realmente funciona y te da un scoring positivo, en ese momento ya empiezas a hacer la autorización del crédito. Porque ya no existen capturistas, ya hay un proceso está completamente automatizado. Encima tienes un control de dónde están los expedientes, en qué almacén está, cuándo va a llegar a la central, con geoposicionamiento. Es decir, esto dio muchísima volatilidad al mercado, aquí para Nissan. Antes podían tardar incluso 8 días en dar un crédito. Ahora lo que hacen es, esto lo pueden hacer en 2 horas. Está por ahí Eduardo, aquí, Eduardo. Si queréis preguntarle más, ahí le podéis preguntar luego. Porque la verdad, lo más importante para mí de este caso de éxito es una cosa sin duda. Perdón. No solamente es que lo hayas hecho rápido, no solamente es que todo lo hagas de otra forma. Lo importante es, estás llegando al mercado de una forma muy ágil. Estás haciendo un ahorro de costes muy rápido. Y la inversión, ya no estoy hablando de si es cara o barata, es la adecuada. O sea, ese es el punto importante. Una empresa tiene una visión de negocio para hacer un proceso que le dé más mercado
y una empresa de proveedora de tecnología le da esa visión de negocio en cómo se lo va a poner en rapidez. Entonces es una mancuerna perfecta. Y ojo, esto está siendo como un punto que Nissan está haciendo en México que probablemente sea global. Los resultados, pues bueno, pues fidelización de clientes, retención, mayor cuota de mercado, quitarle la cuota a la competencia, eres ágil, efectivo, rápido, tienes un control de tu documentación, incluso luego puedes hacer un estudio con ella, es decir, los resultados son muy grandes. Bueno, una caja de ahorros en España. ¿Qué es lo que quería esta caja de ahorros? Pues agilizar algunos procesos y externalizarlos para hacer un ahorro de costes. Entonces lo que se hizo fue decir a los directores de IT que había procesos que se iban a externalizar, entre ellos iba a externalizar tecnología. Entonces, bueno, se notifican los tiempos, los alcances y se va a hacer una plataforma de licitación para dar ese servicio. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Se analizó, pues, qué es lo que podíamos hacer las personas que estábamos involucradas y que nos estaba dando de lleno ese proceso en poder generar el ahorro que buscaba la empresa y nosotros ser la plataforma que licitara el servicio. Esto era importante porque para las personas era importante porque seguían teniendo, pues su trabajo, su mismo trabajo, y le daba tiempo a tener en el tiempo, perdón por la redundancia, les daba como una visión de qué es lo que podían hacer luego. Se buscaba una empresa, empezamos a buscar una empresa que lo que hiciera fue captar todos esos servicios y nosotros podíamos agregar valor a la caja de ahorros. ¿Por qué? Porque si hacemos una comparativa, pues bueno, sí, puedes tener un ahorro de masa salarial, reducción de costes, ser más eficaz. Si ahora tu plantilla de IT la quieres focalizar hacia otros servicios, pues te pueden traer gente mucho más especializada en ese sentido. Y bueno, tienes unos ahorros de derechos y de una serie de cosas, pero el conocimiento se podía perder. ¿Y quién iba a medir ese servicio? Si lo medía antes IT, ¿quién iba a medir ese servicio y cómo, de qué forma? Se perdía parte de los valores de la cultura de la institución. Entonces, las personas tenían dos opciones. Se quedaban se les ponía en la empresa, se hacía un despido con iniciación, o había un cambio a una empresa que se licitara y la que ganara el servicio, y entonces tenía que tener esas condiciones. Entonces, todo el mundo nos sentamos y empezamos a renunciar a lo que podíamos. Puede parecer una tontería, pero la gente en estas circunstancias empieza a ser realmente muy honesta, porque realmente el servicio lo quiere dar, están cómodos en la empresa. He puesto unos datos que, bueno, pues más o menos son, no me acuerdo exactamente si están así, pero yo me acuerdo que la gente empezó, pues bueno, se quitó el coche del director, se quitaron las guardias y se centralizaron en la persona que las iba a dar, se empezaron a quitar cursos de formación, la gente empezó a quitarse servicios bueno, pues si ahora tengo comida tengo no sé cuánto en vales de despensa, pues ahora reduzco la mitad, el seguro de gastos médicos. Hubo una persona que se fue, una persona pidió reducción de 35 en vez de 40 horas. Es decir, esto fue la carta de los Reyes Magos. Pero el ahorro, pues ahí está. Y estamos hablando de euros, ¿eh? Entonces, la conclusión es, antes que nada, las personas importan. Si las trabajas con números, las personas pueden agregar. Eso no lo olvidemos nunca. Se quitaron los riesgos de intentar cambiar un servicio y se dejaron ese servicio durante un año. La empresa obtuvo el mismo servicio, la misma calidad. Las personas se prepararon al bajarse las condiciones para el mercado, porque no es lo mismo trabajar en una consultora que en un banco, pues son diferentes condiciones. Y luego a esas personas se les hizo un plan de carrera. Ese plan de carrera luego se cumplió y luego incluso se pudo medir el ROI. Bueno, voy a hacer unos tips antes de acabar de la estrategia del nuevo CIO. La crisis económica ha hecho que tecnología o sistemas, como lo queramos llamar, sea el captador de las inversiones en muchos casos. Sean muchas, sean pocas. ¿Cuál es el perfil del futuro CIO? Pues ahí tenemos unos tips. Seguramente luego en la mesa redonda podríamos añadir. Yo estoy un poco en la reflexión que ha hecho Rafa. Sin duda, tiene que ser un estratega, tiene que ser un líder. Y bueno, pues yo me he atrevido a poner que en vez de ser el Chief Information Officer, pues sea el Chief Business Transformation Officer, porque al fin y al cabo todo le cae a él, es el que tiene que transformar todo. No por eso significa que lo tenga que hacer individual, vuelvo a los mismos puntos de antes, es decir, esto es una negociación con las demás partes de la empresa, pero a él le va a caer en los servicios, los va a tener que atender él.